Dios te bendiga, querido y amado hermano. Una gran bendición poder estar aquí contigo. Y hoy traigo un mensaje para ti. Traigo un mensaje que te puede ayudar mucho. A veces dices, no quisiera equivocarme más en la vida. Quisiera que toda decisión que tome, cada paso que dé, sea el correcto. Pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago para no equivocarme más? Pues, amado hermano, te quiero dar una noticia. La sabiduría viene solo de parte de Dios. Quiero leerte algunos textos bíblicos que te van a ayudar para que entiendas que la sabiduría solo viene con el temor a Jehová. Viene de parte de Dios. Si pides sabiduría a Dios, dice la palabra de Dios, el cual es amplio en misericordia, dará a todo aquel que le pide sabiduría. Voy a leerte este primer texto bíblico que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio, escucha esto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Toda aquella persona que desprecia a Dios, que desecha a Dios, que no quiere saber de Dios, dice la palabra de Dios que es una persona insensata. Carece de conocimiento y de sabiduría. Porque el principio, la base de toda sabiduría, viene de Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Tienes que leer la palabra. Tienes que querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios se va a manifestar a tu vida y va a empezar a darte sabiduría. Hay un texto bíblico que es bien parecido a este. Se encuentra en los Salmos. Es Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te vuelve a repetir lo mismo aquí. Es el temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican, todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Dos veces, dos textos bíblicos. Y no solo estos dos textos bíblicos. Hay muchos pasajes bíblicos que te hablan acerca de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría de Dios? El temor a Jehová. ¿Qué se refiere con temor a Jehová? No es que tú le tengas miedo o pánico al Dios de amor, al Dios de misericordia. Temor es a no hacer lo malo, a no defraudarlo, a no cometer errores. Ese temor y ese respeto, esa reverencia son las que limitan tu vida a seguir dando pasos incorrectos. ¿Me vas entendiendo? Cuando tú empiezas a tener temor de Jehová, temor a defraudarlo, temor a fallarle, temor a hacer todo lo que está en contra de su palabra y de su voluntad, ahí es donde comienza la sabiduría. Porque al tú obedecer a Dios, tú no vas a cometer los errores que cometes a diario. Porque tú tienes temor, tú tienes respeto, tú tienes reverencia por ese Dios bueno que quiere cambiar tu vida, que quiere darte un nuevo sentido, a otro nuevo rumbo a tu vida, diferentes al que llevas. ¿Por qué? Porque el rumbo que llevas, por no conocer a Dios o por no obrar según la voluntad de Dios, te está llevando en caminos y en pasos de desobediencia, conscientes o inconscientemente, y a cometer errores consecutivamente. Tienes que aceptar al Dios de la gloria, pero no decir yo acepto a Jesús. Es un buen paso, ese es un paso fundamental o esencial, primordial, necesario. Pero necesitas, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú necesitas leer la Biblia para entender qué es lo que Dios demanda de tu vida. Y cuando empiezas a leer la Biblia, vas a empezar a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y cuando hay reverencia y temor a Dios, porque el principio de la sabiduría, como te leí estos dos textos,
es el temor de Jehová, es el temor a Dios, la obediencia. Dios va a empezar a corregir tu vida, va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar lo que te ha pasado constantemente. Vas a llevar huellas, vas a llevar cicatrices de la vida que estás viviendo. La vida que estás viviendo sin el conocimiento de Dios solo deja huellas y cicatrices en la vida del ser humano. Te voy a poner un ejemplo, una ilustración, porque sé que te gustan. Dice que había un joven que aunque quería obedecer a su madre, era un poco desobediente. Y su madre le decía que no se metiera en el río que estaba al patio de su casa, porque en ese río supuestamente se habían visto cocodrilos. Y este joven velaba a su mamá para hacer lo que él deseaba. A escondida, se metía y se bañaba en el río. Y su mamá muchas veces le decía, no lo hagas, estás arriesgando tu vida, no lo hagas, hay peligro en el lago, hay peligro en el río, no lo hagas, no lo hagas. Y la madre observaba pacientemente a su hijo por la ventana desobedecerla y volverse a meter al río. Ella tuvo un avistamiento, pudo ver que venía un cocodrilo a agredir a su hijo. Ella le hacía señas por la ventana y su hijo no lo veía. Ella corrió al río, ella corrió a donde su hijo estaba y le hacía voces y le daba gritos y le decía que saliera del agua. Cuando su hijo percató el peligro al cual estaba expuesto, nadó, tratando de llegar a la orilla, y llegando ya a lo seco, el cocodrilo atrapó al joven. Lo mordió por las piernas y lo trataba de llevar a lo más profundo y le daba vuelta. Su madre, viendo que su hijo estaba en peligro, se introdujo en el agua, lo asió, lo agarró por el pecho, lo agarró por las manos, le clavaba las uñas, lo arañaba, le arrancaba los pedazos, pero no lo soltaba. Y así llegó al oído de los gritos, llegó una persona que estaba cerca y cogió y mató el cocodrilo. Y pudo sacar al joven. Pero esa madre no se rindió y no lo soltó. Lo pudo sacar fuera a salvo. Y se cuenta que las gentes del pueblo le decían al joven cada vez que lo veía en una esquina, enséñale a los amigos, enséñale a las personas que están aquí las huellas y las cicatrices de lo que te hizo el cocodrilo. Y el joven se quitaba la camisa y decía, primero te tengo que enseñar las huellas de una madre que no dejó que el mal pudiera llevarse a su hijo. Ese joven con orgullo se quitaba la camisa y enseñaba las cicatrices de las uñas de su madre para que el cocodrilo no la arrastrara a lo más profundo. Eso está haciendo Dios por tu vida. Eso está haciendo Dios por tu vida. No te ha soltado nunca. Aun cuando te ha dicho no sigas, no vayas, no te metas, no hagas lo que no tienes que hacer. Y tú sigues siendo, y tú sigues caminando. Y no quieres que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que Dios te quiere dar, entre a tu corazón y entre a tu vida. Mi deber, como tu hermano, como persona en Cristo, que trae las buenas noticias, te quiero decir que la palabra de Dios es sabiduría a tu vida y tú necesitas sabiduría de lo alto para cambiar tu vida. Porque si no, vas a llevar cicatrices constantemente, cicatrices porque Dios no te suelta y cicatrices del mundo que te arrastra. El mundo quiere hacer lo mismo que el cocodrilo. Quiere comerte, devorarte y desaparecerte. Jesús no. Jesús no te suelta. Aunque estás en el mal, aunque eres desobediente, no te suelta. Y lleva cicatrices del Señor también, porque por amor a ti no te suelta. Tienes que agradecerle a Dios las cicatrices que llevas de parte de Jesús por no haberte soltado. Sé que me entiendes. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 2. Dice, hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová. Necesitas entender el temor de Jehová porque es la clave para que la sabiduría entre a tu vida. Anota este texto bíblico. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Te lo repito. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Oíste este último versículo? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios es impresionante. Quiero que retengas esto en tu vida, retengas esto en tu mente, retengas esta palabra porque necesitas de la sabiduría que viene de lo alto. Tú no puedes seguir teniendo la sabiduría terrenal, como te prediqué ayer, creo que fue ayer, sabiduría terrenal diabólica. Tú tienes que tener sabiduría espiritual, sabiduría celestial, sabiduría de Dios. Te voy a regalar otros versículos. Proverbios, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Quiero que estos textos bíblicos cambien tu vida. Hayan una transformación y haya un reto en ti. Yo voy a cambiar. Yo voy a ser sabio en Dios. Yo voy a adquirir inteligencia del cielo, inteligencia del Dios divino. Yo voy a buscar de su palabra. Yo voy a leerla. Yo necesito cambiar. Porque mientras que sigas siendo desobediente, vas a llevar las cicatrices del mundo en que te rodea. Vas a llevar las cicatrices que el cocodrilo quiere hacer a tu vida. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Estás nadando en un agua turbia. Te están alando a lo profundo de esas aguas turbias y Jesús te tiene sostenido de las manos. Estás luchando porque quieres seguir en desobediencia bañándote en el lago. Pero Jesús no te suelta. Jesús no te suelta. A veces crees que no tienes fuerza, que te vas a dar por vencido, que es muy difícil la meta. Pero Jesús te tiene asiado, te tiene aguantado, no te suelta. Jesús no te va a soltar porque Él tiene un plan con tu vida. Y aunque tú sigas desobediente, solo vas a aumentar el dolor que Dios no quiere que te acontezca. Porque Dios tiene un plan contigo y Él no va a dejar de cumplir el plan que Él tiene contigo. Y si tú sientes en tu corazón que tú quieres cambiar, que tú quieres ser mejor, es porque Dios tiene un plan contigo. Porque si no hubiera sido entregado a una mente reprobada. Pero tienes que meterte en tu cabeza que necesitas sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios solo se obtiene leyendo su palabra, buscando, leyendo, argumentándote de la palabra. Y Dios dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Dios te va a dar sabiduría. El principio de ella es tener temor a Dios. ¿Qué cosa es tener temor de Dios? Apartarte del mal y querer hacer lo que a Dios le agrada. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu casa.
Dios va a cambiar tu familia, porque cuando la gente vea lo que tú tienes algo que no tiene todo el mundo. Tú tienes algo que te caracteriza, que la gente quiere tenerlo. Lleva palabras de aliento, lleva palabras de verdad y dile a otras personas que si Dios te cambió a ti, también lo puedes cambiar a ellos. Llévale un mensaje a la gente de vida, no de muerte. Llévale un mensaje de restauración y de cambio. Porque si Jesús vino a morir por ti, es porque Él tenía esperanza en tu vida. Si Jesús se entregó en la cruz del Calvario por ti, es porque Él tenía esperanza de tu vida. Si Él fue a preparar moradas en un lugar celestial para ti, es porque Él confiaba en tu vida. Si Él fue y oyó y dice que iba a virar por ti y por mí, es porque Él tiene esperanza en tu vida. Tú no eres un hijo de derrota, tú eres un hijo de victoria. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario entregó su sangre por ti, para que la sangre de Jesús te limpiara de todo pecado. Y aun cuando tú digas, yo no merezco ser salvo, yo no merezco, tú no puedes decir eso, porque Él halló en ti la gracia que tú necesitabas y por eso murió y no se bajó de la cruz por ti y por mí. Porque Él vino por los pecadores, por los que necesitaban médicos. Él no vino por los sanos, Él vino por una persona así como tú y como yo. Y entonces, ¿qué quiere? Que sea sabio, porque Él necesita de personas como tú y como yo, que le digan a las personas que sí puede, que se sacudan, que se limpien, que se sacudan el polvo, porque puede. Solamente tienes que ponerte en pie, porque Él nunca, jamás ha soltado de tu mano, nunca te ha soltado de la mano. Él te tiene sostenido con la diestra de su justicia. Dice la palabra de Dios que Él te tiene sostenido, te tiene aguantado con la diestra de su justicia. Y no hay nadie que te pueda arrebatar de su mano. Dice la palabra de Dios que nadie lo podrá arrebatar de su mano. Jesús no te va a soltar en la adversidad más difícil, más mala que tú puedas pasar y puedas tener. Él te tiene asiado con la diestra de su justicia. Hermano, te mando un abrazo grande. Quiero que Dios te colme de bendiciones. Que Dios llene a tu familia de bendiciones. Que puedan conocer todos la gracia y el amor que Jesús tuvo por cada uno de ustedes. Aquí estoy, mandándote un abrazo grande y esperándote verte mañana. Que la gracia de Dios colme, como te digo, siempre tu casa, tu vida, tu familia y todas las personas que te rodean. Fue un placer estar hoy aquí de nuevo contigo. Bendiciones.